Hola amigos, les saluda Washington Álvarez, estudiante de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Bienvenidos, gracias por visitarnos y poderles explicar sobre este tema muy interesante de la electricidad, como es los múltiplos y submúltiplos de las unidades eléctricas. Como podemos ver, a menudo suele darse que cuando adquirimos electrodomésticos, baterías, cargadores, entre otros, nos encontramos con ciertas nomenclaturas o símbolos en los manuales, las etiquetas que podemos ver en la parte de atrás que contienen estos dispositivos. Estos también, cuando nos envían la carta de la luz, también nosotros los podemos visualizar del consumo de la misma en watts. Bueno, ahorita ustedes van a observar que watts es una palabrita nueva o a qué interpreta esta frase, entonces lo vamos a ver más adelante. Y es así como, por ejemplo, nos encontramos con estas abreviaciones o símbolos: KB, MA, Q y el símbolo de, bueno, en este caso de ohmios, microfaradio, KW, MHZ, B, watts, entre otros. Bien, entonces vamos a recalcar ahora sí de cuáles han sido las magnitudes eléctricas y sus unidades o símbolos. Es así que la unidad de medida de corriente eléctrica ha sido el amperio. De la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. De la unidad de medida de diferencia de potencial eléctrico es el voltio. De la unidad de medida de potencia eléctrica es el vatio. Y de la unidad de medida de la frecuencia es el hercio. Para poder entender de una mejor manera estas nomenclaturas y símbolos, primeramente vamos a ver en esta tabla lo que son y donde podemos apreciar, más bien dicho, las 5 magnitudes eléctricas de mayor uso en el mundo de la electricidad y sus unidades básicas, como es el ejemplo del voltaje, el voltio; en la corriente eléctrica, el amperio; en la resistencia, el ohmio; en la potencia eléctrica, el vatio; y en la frecuencia, los hercios. Pues ahora bien, para entender de mejor manera las unidades de medida de las magnitudes eléctricas, vamos a hacer una referencia y haciendo un poquito de memoria de lo que son las unidades de medida de longitud, que ya esto lo hemos estudiado en nuestros años de primaria, y es así que tenemos que la unidad básica de la longitud es el metro, como en las magnitudes eléctricas lo es el voltaje, es el voltio. Listo, ahora bien, las unidades de medida de longitud, como nosotros tenemos la unidad base, es del metro. Asimismo, en el voltaje es del voltio. En la corriente eléctrica es del amperio. En la resistencia es el ohmio. En la frecuencia, los hertz. Y en la potencia eléctrica es el watt. Asimismo, cuando nosotros estamos hablando del decámetro, que estamos diciendo que son 10 metros, de igual forma, en el voltaje también tenemos el decavoltio, que también es igual a 10 voltios. En las unidades de medida de longitud tenemos el hectómetro. En el voltaje, en cambio, tenemos el hectavoltio. Asimismo, tenemos el kilovoltio en lo que se refiere a la parte de los múltiplos. Ahora bien, nos vamos para la otra parte, lo que son los submúltiplos. Como nosotros tenemos, decir, en las medidas de longitud tenemos el decímetro. En el voltaje nosotros tenemos el decivoltio. Nos vamos a la referencia del centímetro. Nosotros también tenemos el centivoltio. O también vamos más abajito, lo que es más abajo, lo que es el milímetro. También tenemos el milivoltio, y así podemos ir con submúltiplos un poquito más grandes. Continuamos con esta tabla en donde ya podemos apreciar, más bien dicho, lo que son los múltiplos y submúltiplos, así como también sus unidades básicas. Tomen en cuenta que la unidad básica, por ejemplo, nosotros tenemos del voltaje el voltio, de la corriente eléctrica los amperios, de la resistencia los ohmios,
de la potencia eléctrica, los watts, y también tenemos de la frecuencia, los hertz. Vamos un poquito más avanzando, introduciéndonos en este tema. Y es así que, por ejemplo, vamos a ubicarnos en la segunda fila de esta tabla, en donde nosotros tenemos de la unidad de corriente eléctrica, que viene a ser el amperio. Y es así que los múltiplos del amperio tenemos el deciamperio, el hectoamperio, el kiloamperio y el megaamperio. Y asimismo nos vamos desplazando otro poquito, en cambio, en el sentido contrario. Los submúltiplos, tenemos el deciamperio, el centiamperio, el miliamperio y el microamperio. Nos desplazamos un poquito hacia abajo de esta tabla, en donde nos encontramos con el hercio. Y es así que los múltiplos vendrían a ser el decahertz, el hectohertz, el kilohertz y el megahertz. Ahora nos vamos a los submúltiplos, que vendría a ser el decihertz, centihertz, milihertz y el microhertz. El propósito de esta tabla es dar a conocer la equivalencia de cada uno de lo que viene a constituir los múltiplos y submúltiplos, independientemente de cuál sea su magnitud eléctrica. Si fuese así, el del voltaje, por ejemplo, tendremos en la parte de la sección de múltiplos, tendríamos lo que es el kilovoltio, que vendría a ser igual a 1000 voltios, el megavoltio, que vendría a ser igual a 1.000.000 de voltios, y el gigavoltio, que vendría a ser igual a 1000 millones de voltios. Ahora nos vamos en la parte de los submúltiplos. En la parte de los submúltiplos, entonces vendría a ser un milivoltio, que sería igual a 1 sobre 1000. ¿No? Bien, luego más abajito tenemos el microvoltio, que sería a 1 sobre 1.000.000. Tenemos también el nanovoltio, que vendría a ser a 1 sobre 1000 millones de voltios. Y consecuentemente también tenemos aquí el picovoltio, como tenemos que es igual a 1 sobre 1.000.000.000 de voltios. Ahora bien, en la parte derecha de esta tablita nosotros tenemos unas flechitas que indican hacia abajo y otras hacia arriba. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros, cuando vamos a convertir de una unidad mayor a una unidad menor, nosotros debemos multiplicar, lo que vendría a ser lo contrario. Si nosotros vamos a convertir de una unidad menor hacia una unidad mayor, debemos dividir. Bien, vamos a interpretar esta parte que nos está diciendo que cuando nosotros transformamos de una unidad mayor a una menor, nosotros debemos multiplicar. Y cuando es de una unidad menor hacia una mayor, nosotros debemos dividir. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una unidad de medida, ¿no? De longitud, por ejemplo, tenemos unos 10.000 metros y queremos transformar a kilómetros. Entonces esta cantidad nosotros debemos dividirlo para 1000. Por ejemplo, si nosotros tenemos 10.000 metros, ¿cuántos kilómetros tendré? Entonces nosotros decimos que esta cantidad lo voy a dividir para 1000 y entonces yo tendré 10 kilómetros. Ahora bien, nosotros si hacemos un caso, por ejemplo, tengo 15.000 voltios, voy a transformar a kilovoltios, entonces esta cantidad, ¿qué es lo que tendré que hacer? Dividirlo para 1000 y entonces yo tendré 15 kilovoltios. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar las unidades de magnitudes eléctricas de la corriente eléctrica, que viene a ser el amperio. Si yo tengo 3.85 amperios y quiero transformarlo a microamperios, entonces a esta cantidad yo que tendré que hacerlo, multiplicarlo para 1.000.000, y es así que yo tendría 3.850.000 microamperios. Es así que ahora vamos a ver cada una de las magnitudes eléctricas con sus unidades y símbolos correspondientes, como una síntesis de lo que nosotros hemos visto, y para que ustedes puedan observar tanto los submúltiplos como los múltiplos. En este caso tenemos los múltiplos y submúltiplos del voltaje y su unidad, que es el voltio. Bien, ahora tenemos nosotros lo que es la magnitud eléctrica de la resistencia con su unidad, que es el ohmio, y su símbolo, así como también
nosotros tenemos lo que son los múltiplos y los submúltiplos y el valor correspondiente. A continuación tenemos la magnitud de la corriente eléctrica con su unidad básica, que es el amperio, y representado por la letra A. Luego tenemos asimismo, como podemos observar, los múltiplos y submúltiplos correspondientes. En esta nueva parte nosotros tenemos los múltiplos y submúltiplos de la magnitud eléctrica, la frecuencia, con su unidad básica, que es el hercio, y su símbolo Hz. Bien, así como también, como podemos observar, los múltiplos y submúltiplos y sus valores correspondientes. Llegamos a la última tabla de las magnitudes eléctricas, que viene a ser la potencia eléctrica, con su unidad básica, que es el vatio, representado por la letra W. Como podemos observar en la tabla, tenemos los valores correspondientes a cada uno de los múltiplos y submúltiplos. Bien, ahora sí podemos decir que ya podemos reconocer cada una de las magnitudes eléctricas, así como también su equivalencia. Y es así que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un kV, que es igual a un kilovoltio, que es igual a 1000 voltios, un miliamperio, que es igual a una milésima de un amperio, 47 kiloohmios, que es igual a 47.000 ohmios. Por ejemplo, tenemos 100 microfaradios, que es igual a 100 millonésimas de un faradio, un kilovatio, que es igual a 1000 vatios. Tenemos 2 megahercios, que es igual a 2 millones de hercios. En esta sección quiero dejar visualizando de los diferentes valores por los cuales nosotros debemos multiplicar o dividir, para que ustedes tengan una referencia y puedan practicarlo en sus casas y puedan realizar algunas transformaciones. Finalmente, les expongo esta tablita de algunos ejercicios que nos van a ayudar a realizar una retroalimentación de lo que nosotros hemos aprendido. Esperando que te haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta la próxima.